de este pasado mes y vamos a recordar a Lilibet Hernández Rodríguez, asesinada por su marido en Santa Cruz de Tenerife, a Jessica Bravo, asesinada por su expareja en Elda, y a Catarina, también asesinada por su expareja en Vinaroz, Castellón. Bien, muchas gracias. Y comenzamos con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 20 del 11 del 17. ¿Alguna aclaración, alguna modificación al acta que quieran hacer los señores y señoras concejales? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, comunicaciones oficiales, y damos traslado de los acuerdos adoptados por la Diputación de Córdoba relativos al apoyo a los compromisos adquiridos por la Red de Ciudades por la Agroecología, al reconocimiento a los mejores expedientes académicos de la provincia, a la eliminación o incremento de la tasa de reposición de policías locales y sobre el derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión social en nuestra provincia. Punto tercero, dación de cuenta de decretos de la Alcaldía, decreto delegando la totalidad de las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad el 26 de octubre en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde. Decreto delegando la función de firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación Cortogenial para el desarrollo del Festival de Cine y Cortometraje en don Pablo Ángel Alfaro Rodríguez, concejal delegado de Cultura. Y varios decretos del alcalde aprobando gratificaciones y complementos de productividad a funcionarios y personal laboral. Cuarto punto, dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la ejecución presupuestaria relativa al tercer trimestre del ejercicio 2017. Quinto punto, dación de cuenta del periodo medio de pago y cumplimiento de la ley de morosidad del tercer trimestre del ejercicio 2017. Punto sexto, dación de cuenta al Pleno del coste efectivo consolidado de los servicios municipales correspondientes al ejercicio 2016, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Punto séptimo es la aprobación de la cuenta general de 2016, que tienen los concejales cuenta de la misma, ha sido sometida a publicación, a exposición pública, y una vez cumplimentado ese trámite, no ha habido alegación alguna, procede la aprobación en este pleno. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo, aprobación del Plan Económico Financiero 2017-2018. Y tiene la palabra la señora concejala de Hacienda, Verónica Morillo. Gracias, alcalde. Bien, pues sometemos hoy, el equipo de gobierno somete a votación el Plan Económico Financiero que debemos de aprobar para poder corregir
el incumplimiento de esa regla de gasto y ese techo de gasto al que estamos sometidos todos los ayuntamientos. Si nos movemos en el marco legal y político de esta regla de gasto, pues nos encontramos que en el año 2012 el Gobierno central aprueba una serie de normativas en las que restringe las libertades de gasto a todos los ayuntamientos, en este caso también, por supuesto, al Ayuntamiento de Puente Genil, una regla de gasto, una estabilidad presupuestaria y una sostenibilidad financiera que venimos cumpliendo año tras año desde el año 2012 hasta ahora, a excepción del año 2016, en el que el Ayuntamiento de Puente Genil incumple esta regla de gasto. ¿Esto qué significa? La regla de gasto no es más que un límite en el gasto, independientemente del ingreso y del gasto que reciba este ayuntamiento. Nosotros podemos ingresar desde los ingresos a través de los tributos y los impuestos de los ciudadanos cierta cantidad en este ayuntamiento, pero que no nos podemos gastar al 100%. Aprobamos un presupuesto, cualquier presupuesto que nosotros aprobamos año tras año en este pleno municipal, que lo sometemos a votación con una serie de gastos que el Gobierno central nos impide gastar al 100%. Este límite de gasto es el que el Ayuntamiento de Puente Genil incumple por ciertas razones. En primer lugar, porque no se incorpora, porque no existe la obligación desde la intervención municipal de incorporar un informe en ese presupuesto municipal del año 2016 en el que nos diga cuál es el límite de gasto que teníamos en ese año 2016, con lo cual la ejecución sobrepasa ese límite de gasto, pero de ningún modo sobrepasa los ingresos que recibe este ayuntamiento. Y esto sí es importante recalcarlo. En ningún momento el Ayuntamiento de Puente Genil incumple o sobrepasa los ingresos que recibe, sino que lo que hace es incumplir el límite de gasto que nos imponen desde el Gobierno central. Para ello, pues, hay una serie de causas, principalmente por el desconocimiento que existe porque no existe un informe técnico desde intervención que nos indique cuál es el gasto al que estamos sometidos en el año 2016, entre otras causas, principalmente también, pues, por ejemplo, como el gasto que se incrementa, el gasto de personal que se incrementa en SODEPO, y esa serie de causas implican esa consecuencia. Ese incumplimiento que, sin embargo, nos somete a aprobar un plan económico-financiero en este pleno, un plan económico-financiero que tampoco no tiene unas consecuencias negativas con respecto al ayuntamiento o a la gestión económica normal del ayuntamiento, ni en este año 2017 ni en el año 2018. Este plan económico-financiero lo que hace es establecer unas medidas y nos marca unas medidas para que el equipo de gobierno tenga un camino a seguir con respecto en el gasto. En primer lugar y principalmente que en este año 2017 se cumpla esa regla de gasto, que si bien la previsión de este plan económico-financiero nos dice que sí vamos a cumplir esa regla que nos imponen. Porque en la ejecución que llevamos hasta ahora mismo llevamos un cumplimiento de la regla de gasto. Esa es la primera medida que viene en este plan económico-financiero, y como segunda medida es aprobar un presupuesto, como todos los años se ha venido haciendo, en el año 2018, en el que se cumpla la regla de gasto, en el que exista un mayor control y que, por supuesto, incorporemos también un informe que desde intervención nos diga cuál es el gasto límite que este ayuntamiento debe hacer para poder cumplir la normativa que desde el Gobierno central nos dice que tenemos que cumplir. Pues eso implica, pues, por ejemplo, en este año 2017, que hayamos tenido que frenar, por ejemplo, nuestras inversiones municipales para no poder sobrepasar ese límite. Implica, pues, que tengamos que reducir ciertos gastos y que, por supuesto, haya unas consecuencias en cuanto a la libertad de los ayuntamientos para poder gastar los ingresos que recibe de los tributos, de los impuestos de los ciudadanos, y poder gastarlo en tener unos servicios de calidad o, por ejemplo, hacer unas inversiones que ya se tienen previstas en el presupuesto. Es por ello que, para corregir esa situación del año 2016, pues presentamos en este pleno un plan económico-financiero con estas medidas que acabo de explicar y que esperemos que pueda salir adelante para poder seguir la senda de la buena gestión económica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señor Sánchez? Sí, muchas gracias.
Viene siendo habitual en los últimos plenos que salga a colación la modificación del artículo 135 de la Constitución, que saben ustedes que fue el que motivó el nacimiento de esa ley de estabilidad presupuestaria. A nosotros desde Izquierda Unida no nos alarma o no es lo que nos preocupa el hecho de que se sobrepase la regla de gasto, entre otras cosas porque es un mecanismo con el que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se controle las cuentas públicas, por supuesto, pero siempre sin atentar contra la autonomía de las entidades locales, que además son las entidades, y lo hemos dicho muchísimas veces en este pleno, cumplidoras. Ni el propio Gobierno central ni muchas comunidades autónomas y otras administraciones lo cumplen. Los ayuntamientos son cumplidores, los ayuntamientos que cumplen con la regla, con la estabilidad, que ingresan más, como ha dicho la señora concejala, de lo que gastan, y sin embargo esta ley y esta regla de gasto en concreto pues supone un corsé a la hora de presupuestar o a la hora de gastar y ejecutar las partidas de los presupuestos, que a nosotros nos parece absolutamente, ya digo, desproporcionado y sobre todo que atenta contra la autonomía de las entidades locales, excepto en algunos casos que conocemos de compañeros de partido que gobiernan en otras ciudades, como por ejemplo sabemos el caso de Jaén, a los que parece ser que hay un doble rasero a la hora de aplicarle o dejarle de aplicar estas medidas, a pesar de que están altamente endeudados. Aquí no tenemos amigos del señor Montoro en el equipo de gobierno y desde el punto y hora en el que hay aviso del incumplimiento de la regla de gasto, pues se hace necesario, como han dicho ustedes, aplicar el plan económico-financiero que nos presentan. A nosotros lo que nos preocupa, ya digo, más de el hecho de que se incumpla la regla de gasto, es de cómo se incumple esa regla de gasto, y ateniéndonos al documento que nos han pasado, ya no voy a pararme mucho en detalle porque ya lo ha hecho la señora concejala, pero bueno, hay razones técnicas que no son políticas, que es el hecho de que no se preveía por la anterior intervención donde se limitaba ese techo de gasto para el presupuesto 2016 en un principio, y luego se señalan cosas que ya sabíamos también, que era ese saldo pendiente de pago de 2016 al que ha habido que hacer frente en 2017 y que evidentemente ha influenciado también o ha sido una de las causas por las que se ha cumplido la regla de gasto, que sabíamos que había 800.000 euros. Recordemos que 300.000 de esos 800.000 euros fueron objeto de reparo por la anterior intervención, porque se consideraban que eran servicios que se habían adjudicado muchas veces fuera de la norma o que se deberían de haber adjudicado de otra manera. Y sabemos también, lo dijimos en su momento, que mucho de ese gasto estaba relacionado con festejos, con la partida de festejos que se disparó, y de hecho eso motivó que para adecuarlo a la realidad ustedes la multiplicaran esa partida de festejos en el presupuesto 2017. Y luego señalan también que en SODEPO hay un déficit de 400.000 euros y tiene que salir al paso a las cuentas municipales del ayuntamiento, que está motivado, entre otras causas que también existen, en una bajada de ingresos que nosotros identificamos con una gestión, digamos, ineficiente desde el punto de vista político y técnico. Y no estoy hablando ni mucho menos de mercantilismo a la hora de prestar servicios públicos, ni muchísimo menos. Estoy hablando de eficiencia, pero bueno, ya habrá, si hay lugar, ya habrá lugar de hablar de SODEPO. Hacienda advierte del incumplimiento en 2016 a mediados de este año, hasta donde sabemos. En 2017 venía advirtiendo la actual intervención de que en los 2 primeros trimestres había también un incumplimiento de la regla de gasto, que si seguía iba a motivar que en 2017 hubiéramos incumplido, y ustedes reaccionan pues, pisando el freno del gasto en determinadas partidas, que hay algunas que no ha dicho la señora concejala, pues, como por ejemplo son las contrataciones sociales, porque ustedes hablan de un presupuesto eminentemente social, pero a la hora de cortar el gasto han cortado en contrataciones sociales, por ejemplo, o en inversiones, como se ha dicho la señora concejala, en muchos casos inversiones prioritarias. Pero, por ejemplo, en festejos, hasta donde sabemos, no ha habido ese cuidado a la hora de cortar el gasto. Entendiendo que la manera de incumplir, es decir, el gasto, el sobregasto o el dejar de gastar en determinadas partidas, lo han hecho ustedes, pues haciendo uso de manera absolutamente legítima de su mayoría absoluta y por propia responsabilidad o irresponsabilidad. Pues bueno, ustedes deciden en solitario cómo gastar, cómo van a sobregastar, dónde van a dejar de gastar. Así va a seguir siendo en 2018, donde sí que va a haber unas consecuencias. No sabemos hasta qué punto eso va a afectar al diseño del presupuesto y sobre todo a la ejecución del presupuesto del año que viene. No tenemos nada que objetar sobre el plan.
hay que aprobarlo, es como documento técnico impecable, pero preferimos, en la línea de lo que hicimos también con el reconocimiento de extrajudicial de deuda, ser prudentes y abstenernos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Iba a decir señoría, perdón. Por la venia. Por la venia. Pues nada, el Partido Popular, y como así manifestamos en Comisión de Hacienda, vamos a votar a favor del plan, en primer lugar porque consideramos que es un acto de responsabilidad y que evidentemente antes de evitar que nos venga cualquier otro tipo de medidas coercitivas por no cumplir, pues evidentemente es obligatorio y necesario aprobar el plan económico financiero para estos años. E independiente de compartir los criterios hechos por la señora concejala de Hacienda, incluso por la oposición, sí que es verdad que la regla esta de gasto es para todas las administraciones públicas, para el caso de la local y de la autonómica a raíz de 2012, pero que venía ya de antes para el Estado, concretamente fue el Gobierno de Zapatero el que estableció la ley del techo de gasto, y que la necesidad de ampliarla en el año 2012 y de reformar para ampliar a lo que es la administración local, lo que es municipios y comunidades autónomas, no fue sino otra la situación económica en la que se encontraba, la situación de déficit público en la que se encontraba cuando el Gobierno del Partido Popular llegó en el año 2012. No hubo otra finalidad que vigilar el cumplimiento del déficit público, y eso fue lo que obligó a poner ese techo en pared, tanto para las comunidades autónomas, sobre todo para las comunidades autónomas que verdaderamente eran las que más incumplían la regla del déficit, además a unos niveles alarmantes. Lo que sí quiero decir con eso es que el Partido Popular sí que considera que se tenía que haber tenido esa previsión, porque evidentemente el techo de gasto lo tenemos que tener presente a la hora de elaborar nuestros presupuestos para saber hasta dónde podemos llegar. Es una previsión que, si bien es cierto, con el informe de intervención que estamos teniendo ahora en el año 2017, se venían cumpliendo los 2 trimestres primeros del año, nos ha llevado a la necesidad de apretar el cinturón para cumplir con el año 2017. Pero también entiende el equipo del Partido Popular que el equipo de Gobierno tendría que haber hecho esa previsión incluso sin el informe de intervención, porque consideramos que es un deber de responsabilidad por parte suya a la hora de elaborar sus presupuestos llevar un control de sus gastos para evitar que ocurra esto. Evidentemente, si se hubiera llevado un control de gastos, pues también se podría haber preveído y no habernos seguido en el gasto en los 2 millones de euros. Pero aún así, como le vuelvo a repetir, consideramos que es necesario y obligatorio por nuestra parte dar nuestro voto a favor del plan económico financiero, y que esperemos que siga la tesitura y sí hacer nuestra un poco la manifestación que hizo la interventora de que sería conveniente que trajéramos, cada vez que aprobamos los presupuestos, ese techo de gasto en el orden del día, incluido en lo que es el pleno donde se apruebe, para que tengamos presentes todo hasta dónde podemos llegar, y sobre todo el equipo de Gobierno, que, como bien ha dicho el compañero, es el que gasta, porque es el equipo de Gobierno, porque tiene la mayoría absoluta, y es el que recorta o no recorta en unas partidas otras, independiente de que estemos de acuerdo o no en que se hayan hecho los recortes en unas sí y en otras no. La cuestión es que lo que traemos aquí hay que aprobarlo, porque no podemos exponernos a que nos vengan otro tipo de medidas coercitivas por el incumplimiento que se ha detectado. Por eso el voto del Partido Popular va a ser a favor. Muchas gracias. Verónica, ¿tiene alguna cosa que decirle? Gracias, alcalde. Bueno, en respuesta a los grupos políticos que hoy también están en esta corporación, decirles que, principalmente al portavoz de Izquierda Unida, decirle que con la exposición que ha hecho en la defensa de su grupo municipal, en ningún momento está manifestando la realidad, en cuanto está confundiendo a los ciudadanos y ciudadanas de Puente Genil. Ya he dicho anteriormente que en ningún momento se está sobrepasando los gastos a los ingresos, sino que simplemente, pero da esa sensación, cuando usted está hablando de que en Sodepos se ha incrementado el gasto y que hay un déficit, nada tiene que ver con lo que estamos aportando aquí. De hecho, es importante que los ciudadanos y ciudadanas sepan que es un ayuntamiento que año tras año ha ido aprobando sus presupuestos con superávit, y que el 70% de los municipios andaluces están aprobando sus presupuestos con superávit. ¿Y eso qué significa? Eso significa que son ayuntamientos que, a pesar de tener más ingresos que gastos, y que ese superávit no lo van a poder invertir en lo que los ayuntamientos decidan, a pesar de eso, se restringe el gasto a los ayuntamientos. Es importante que los ciudadanos y ciudadanas sepan que en ningún momento este ayuntamiento ha hecho caso omiso a cualquier indicación que desde intervención municipal se haya hecho, que son
directrices muy técnicas, así como el techo de gasto también es una directriz muy técnica y que en el momento en que intervención nos ha advertido, así nosotros hemos actuado en consecuencia. También decir que la regla de gasto tiene la paradoja de que castiga a aquellos ayuntamientos que gastan menos, es decir, el incumplimiento de la regla de gasto del año 2016 nos va a permitir que nosotros en el 2018 podamos aprobar un presupuesto con un gasto mayor, es decir, el gasto que se coge como referencia es el gasto que efectivamente se ha ejecutado y eso significa que nosotros vamos a tener como referencia el gasto del año 2016, aunque se haya incumplido esa regla de gasto. Nos va a facilitar, por supuesto, tener a los ciudadanos y ciudadanas con unos mejores servicios de calidad y con unas mayores inversiones. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, pues para no confundir voy a repetir lo que he dicho, porque no hemos dicho en ningún momento que la ley de estabilidad no exista estabilidad, ni hemos dicho que los gastos hayan superado los ingresos, no hemos dicho eso. Hemos dicho que una situación deficitaria en SODEPO por distintas razones, que no ha atendido solo a la razón que yo he señalado, ha supuesto que haya habido que hacer un gasto desde las cuentas del ayuntamiento que ha sumado o ha venido a aportar a subir ese gasto y a rebasar el límite que existía, que ya sabemos que era el de 2015, no el de 2016. Y como usted bien dice, si hubiéramos sobrepasado la regla de gasto todavía por encima, por ejemplo, ejecutando inversiones que no se ejecutaron, el techo de gasto para 2017 y 2018 sería aún mayor. Hay que reconocer incluso cierta flexibilidad en la ley en ese sentido, pero no hemos dicho otra cosa, no hemos dicho que los gastos estén por encima de los ingresos y si es lo que se ha entendido, vamos, lo que ha dicho la señora concejala es cierto y lo había dicho en mi primera intervención. Lo que hemos señalado es que a la hora de pisar el freno lo han pisado en unas partidas de corte social, por un lado, y no en otra, y eso es responsabilidad suya. Y como ha dicho la señora Romero, portavoz del Partido Popular, Pozo, perdón. La señora Pozo, sí es cierto, y entendemos que no nos queda otra para no tener consecuencias aún más graves, como por ejemplo ha tenido el Ayuntamiento de Madrid, que aprobar este plan económico-financiero, pero que ustedes se lo han guisado, ustedes se lo comen y son ustedes los que a la responsabilidad o irresponsabilidad van a tener que entendemos, que hacer frente pues, en la misma línea que lo vienen haciendo durante toda la legislatura. Vamos, nada más, muchas gracias. La señora Pozo Romero no. Bueno, pues yo sí quiero concluir el debate profundizando en dos cuestiones que la concejala de Hacienda ha dicho. En primer lugar, el Ayuntamiento de Puente Genil tiene más ingresos que gastos. En segundo lugar, en todos los informes trimestrales del año 2016, absolutamente todos los informes trimestrales del interventor, que da cuenta de todo lo que hemos dado cuenta hoy, porque es un informe reiterativo trimestralmente, pues decía que el Ayuntamiento de Puente Genil cumplía con la regla de gasto. La liquidación del 2016, con el informe del interventor correspondiente, decía que el Ayuntamiento de Puente Genil, además de cumplir estabilidad, además del periodo medio de pago, además de la deuda, cumplía con el techo de gasto, con la regla del techo de gasto. Por tanto, podíamos anticiparnos a lo que decía el técnico competente, que debe de advertir, como hace la interventora actual, de que nos estábamos desviando, pero si no nos advertían de que nos estábamos desviando, difícilmente podíamos intuir siquiera de que no podíamos ni ejecutar el 100% del presupuesto que teníamos aprobado y al que no se le había puesto ningún tipo de reparo económico. Bueno, cuando eso se nos pone de manifiesto es cuando evidentemente tenemos que tomar medidas. Evidentemente tenemos que tomar medidas. Bueno, pues las medidas que hemos tomado han sido las de octubre. En octubre es cuando hemos sido, yo creo que ya conscientes, porque le hemos remitido pues, precisamente toda la documentación de los 2 últimos años a la Junta de Andalucía, que es la encargada de la tutela financiera de los municipios, para que viera que, según nuestro interventor, pues se cumplía. A ver si ellos detectaban otro tipo de consecuencias. Cuando al final, ya en el mes de octubre, pues se nos dice que la mejor solución es elaborar un plan económico financiero,
que nos lo van a permitir durante el 17 y el 18, pues eso es lo que hacemos, eso es lo que trabaja la señora interventora y eso es lo que traemos al Pleno. Pero esto va a significar que además la liquidación del 17 sea positiva, que además cumplamos la regla de gasto del 17 con casi absoluta seguridad, que hayamos bajado la deuda porque el tener más ingresos nos ha permitido reducir la póliza de crédito, aquella famosa de los 5.800.000 del 2011, está ahora en 1,5 millones que hemos firmado recientemente. Bueno, eso es porque el control de las cuentas no se nos ha ido de las manos, eso es precisamente todo lo contrario, es un síntoma de todo lo contrario. Y bueno, lo que sí nos ha pasado este año es que no hemos pasado en algunas partidas precisamente sociales. En el PAF, en el Programa de Ayuda a la Familia, hemos duplicado el gasto ya en agosto, del que teníamos presupuestado, porque además considerábamos que si había que pasarse, que se pasara uno en esa cuestión. Cuando habla de SODEPO, como no saben de lo que hablan, pues no saben que lo que no hemos superado es porque no han dado más número de casos, con lo cual hemos tenido que poner a más auxiliares de ayuda a domicilio para atender esos casos. Se atiende con más gasto, aunque el ingreso no especialmente nos importa. Bueno, pues de eso se trata, de poner de manifiesto además que esto que está ocurriendo es una paradoja para los ayuntamientos a los que se les constriñe a cumplir una serie de condicionantes cuando la Administración que lo impone se lo ha saltado todo y absolutamente todos los años en España. El Gobierno de España ha modificado su compromiso de déficit con Europa todo y absolutamente todos los años. ¿Cómo lo subsanaba? Pues imponiendo a los ayuntamientos fundamentalmente que no nos pasáramos de lo que ellos, desde luego, se pasaban dos pueblos, ¿no? Eso es lo que tiene que saber la gente, que el Ayuntamiento de Puente Genil tiene dinero para gastar más. Podíamos hacer este año 2 o 3 inversiones más y no la vamos a poder hacer. No la vamos a hacer. Y curiosamente, esas que no vamos a hacer nos van a perjudicar sinceramente para el próximo ejercicio, porque van a sumarse al gasto del 2018. Con lo cual, en el 2018 seguiremos teniendo que pausar, detener algunas inversiones para que no superemos, por las que incorporamos como remanentes, para que no superemos las que hemos puesto en este plan que hoy traemos aquí para aprobación del Pleno. Seguirá siendo una injusticia. Tendremos dinero suficiente para hacerlas todas, pero vamos a tener que hacerlas de manera gota a gota para que no nos pasemos de nuevo de ese límite, de ese techo de gasto que nos impone el Gobierno de España. Y no es un lamento del alcalde de Puente Genil, del equipo de gobierno de Puente Genil, es un lamento y una reclamación de la FEN, de la FAN, de todos y cada uno de los alcaldes de España, independientemente del color político, porque a la hora de ejecutar los presupuestos no tenemos color político, tenemos gestión. Y en este caso la gestión se tiene que detener porque si no tendríamos consecuencias que no vamos a traer al Ayuntamiento de Puente Genil porque ya salimos del descontrol y de la ruina que otros trajeron en su momento, ¿no? Entonces vamos a tranquilizar a la gente, la ciudadanía tiene que estar tranquila, vamos a seguir haciendo pues yo creo que un presupuesto y ejecutarlo de una manera normalizada. Verán de nuevo pues muchísimas obras en las calles, tendrán pues los gastos que tenemos comprometidos y bueno, quizás pues tendremos el talento suficiente y necesario para que nadie nos vuelva a llamar la atención de la regla de gasto, que con casi total seguridad en el año 2019, y recuerden esta intervención en el 2017, la van a hacer desaparecer de la norma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues eso es lo que hemos traído con el compromiso de que vamos a ajustarnos, de que además ese ajuste no va a suponer un recorte del presupuesto de Puente Genil, porque curiosamente al haber incumplido vamos a ganar para gastarlo, aunque parezca una locura, pues ese exceso en el año en este y en el que viene, y bueno, pues daremos cuenta, como lo hacemos trimestralmente, del grado de cumplimiento, de cómo liquidamos el 2017, y en fin, y la gente, la ciudadanía verá que encima estamos ejecutando como hemos dicho y como nos hemos comprometido. Y pasamos a votación.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular. Muchas gracias. Pasamos al punto 9, mociones de grupos políticos. Y vamos a empezar por la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al 40 aniversario de las históricas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Gracias, alcalde. El 4 de diciembre próximo se cumplen 40 años de las históricas manifestaciones de 1977. Una jornada reivindicativa y solidaria en la que el pueblo andaluz señaló con toda nitidez su voluntad de participar de forma protagonista en la construcción de su propio futuro. La entonces incipiente recuperación de la democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más amplia demanda de autogobierno que fue paralela a una intensa afirmación colectiva del pueblo andaluz. Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía, que arrancó el 4 de diciembre y culminó el 28 de febrero de 1980, contribuyó de forma decisiva a cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación, por muchos compartida, de que Andalucía como comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la identificación con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de ideales no solo autonomistas, sino de auténtico cambio social en Andalucía. Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación y en las dos velocidades. Se puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía y todas las circunstancias que lo rodearon representaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional, contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy existente. En ese sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha sido determinante, no solo porque en todo ese proceso Andalucía se ganó a pulso el derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil para todos, en cuanto que el reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacía perfectamente compatible con la vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva. Y todo ello en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Un proyecto que tiene historia, presente y futuro. En todo este trascendental periodo resultó determinante el papel de las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones, especialmente a partir de las elecciones democráticas de 1979, que permitieron construir una administración local democrática y especialmente cercana a la ciudadanía andaluza. Ahora, cuando está sobre la mesa un nuevo proceso de actualización de nuestra configuración territorial, es necesario recordar que ese camino solo se puede recorrer desde una visión global de España. Andalucía siempre ha tenido esa visión y esa circunstancia es fundamental para ser imprescindible nuestro aporte a esas reformas sin duda necesarias. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento propone para su aprobación los siguientes acuerdos. En primer lugar, declarar la voluntad de este Ayuntamiento de contribuir al debate necesario para reafirmar los principios en que se debe basar cualquier modelo al que se quiera avanzar. Unidad de España, reconocimiento de los hechos diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos en sus derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o de residencia. En segundo lugar, nombrar un parque, calle o plaza con el nombre de 4 de diciembre. Y en tercero, realizar o sumarse a los actos de conmemoración que con motivo del 4 de diciembre se celebren en el municipio. No obstante, el Ayuntamiento, con su mayor criterio, decidirá. Bien, desde el Grupo Socialista, que creemos que ahora que se cumple 40 años del 4 de diciembre de 1977, 40 años, como dice la moción, de que el pueblo andaluz se echara a la calle y mostrara las reivindicaciones de una tierra que quería ser igual al resto, es el momento idóneo para recuperar ese sentimiento, para recuperar ese espíritu, porque entendemos que es ahora, cuando toca reformar el modelo y la financiación de las comunidades autónomas, cuando Andalucía tiene que jugar el mismo papel fundamental y trascendental que hace 40 años. En aquel 4 de diciembre de 1977, Andalucía ganó su derecho a estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno. Ahora que se hace necesaria una reforma para España que garantice la cohesión social y territorial, como dice la moción,
donde podamos convivir bajo el principio de igualdad. Desde Andalucía vamos a estar vigilantes para que esa igualdad de los ciudadanos se mantenga, vivan donde vivan y que no haya comunidades autónomas de primera y de segunda. Por eso la moción que traemos al Pleno hoy, por la vigencia que creemos tiene el 4 de diciembre, porque queremos mostrar nuestro orgullo por cómo el pueblo andaluz salió a las calles y demostró que quería salir del atraso y de la marginación y aspiraba a un mayor autogobierno, porque en ese periodo resultó determinante el papel de los ayuntamientos, especialmente, como dice la moción, a partir de las elecciones de 1979, un papel que permitió una administración local democrática y cercana a la ciudadanía andaluza para resolver los problemas que tienen los vecinos y las vecinas de cada municipio, y porque aquello que el 4 de diciembre y el 28 de febrero consiguieron con el consenso abrió las puertas a los valores de libertad, de convivencia, de justicia, de solidaridad y de igualdad. El 4 de diciembre y el 28 de febrero de 1980 trajeron una voluntad de diálogo, de negociación, de acuerdo, que creemos que ahora hay que recuperar para una reforma de la Constitución que sea lo más beneficiosa para todas las comunidades autónomas. Y con respecto a la enmienda de adición que nos ha hecho llegar el Grupo de Izquierda Unida, que textualmente, si no les importa, voy a pasar a leer, y que diría así, que sería el de incorporar un cuarto punto, que diga remitir instancia a la Mesa del Congreso de los Diputados para que permita el libre acceso a las actas íntegras de la Comisión de Investigación abierta en su día para aclarar las causas del fallecimiento de Manuel José García Caparrós durante la histórica manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Por supuesto que el Grupo Socialista votará a favor de esa enmienda de adición y a favor de que se incluya en esta moción, porque ya el propio Gobierno andaluz, como ustedes bien saben, ha reclamado al Congreso de los Diputados el expediente completo y sin tachaduras de la muerte de un hijo predilecto de Andalucía, un hijo predilecto a título póstumo nombrado en el año 2013, que murió con solo 19 años, para aquellos que no lo sepan, murió con solo 19 años en la manifestación que reclamó en Málaga la autonomía para Andalucía. Y votaremos a favor porque, como digo, queremos más explicaciones, no solo por transparencia, sino también por justicia, y porque todos los andaluces, todos los españoles y, sobre todo, la familia, necesitan saber exactamente lo que sucedió aquel día. Así que esperamos que también el resto de grupos políticos se unan a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, Izquierda Unida. Señor Sí, Sánchez. muchas gracias. Bueno, primero agradecerle que acepten el cuarto punto de la enmienda de adición que nosotros le hacíamos llegar para incorporarla a esta moción. Es una buena oportunidad el 40 aniversario del 4 de diciembre para poder hablar y reivindicar que la movilización, la reivindicación en la calle del pueblo forman parte de lo esencialmente democrático y no al contrario, como algunas veces pues se nos quiere hacer ver. Al 4 de diciembre, además, hay que decir, recordad también que le siguió una jornada de huelga el 5 de diciembre en las principales capitales andaluzas, que fue masivamente seguida. Entonces, la movilización, la manifestación, el derecho a la huelga, tiene mucho que ver con la reivindicación y con la esencia misma de la democracia. En ese 4 de diciembre se reivindicaba tierra, libertad, amnistía, porque había gente en la cárcel en aquella época, y autonomía. Se intentó, por la vía rápida, pues que hubiera la misma consideración hacia Andalucía que hacia las llamadas comunidades históricas y equipararnos a las mismas, ¿no?, por la vía rápida, por la vía del artículo 159 de la Constitución española. Al final se alargó más la cosa y hubo que hacerlo en base a otro estatuto de nuestra Constitución. Pero bueno, creo que era importante remarcar que era una de las reivindicaciones. Dicen ustedes en la moción, que nos gusta y que por supuesto vamos a votar a favor, que ya nada sería como antes, y es cierto absolutamente que no se puede hablar, y hay que reconocer que no estamos ni muchísimo menos en los niveles de atraso, de aislamiento y de marginación que existían en aquella época, lamentablemente, pero probablemente, y por no ser tan autocondescendiente, ese componente transformador, pues quizá haya que decir que en lo social pues no haya tenido toda la envergadura que debería haber tenido, y tenemos que decir que lamentablemente en Andalucía seguimos en cifras muy elevadas de migración, de
cifra de paro intolerable y de concentración de tierra muy parecida a la que había en el 77. Hablo de la concentración de tierra. ¿Hay que actualizar el modelo territorial, como dicen ustedes? Por supuesto, ese proceso constituyente se hace necesario, inevitable y tiene que estar basado, como ha dicho el señor portavoz del Grupo Socialista, en el diálogo, en que ese diálogo y ese debate político trascienda a lo social, que nunca sea restringido y que las costuras de esa unión reconozcan la plurinacionalidad de España y que bueno, se haga sobre todo en términos de igualdad entre territorios. Nuestra receta en ese debate, ya saben ustedes, y lo vamos a compartir mucho aquí en esta corporación, que sería el federalismo, que además, y no solo habla de modelo territorial, sino que habla de que esas costuras y esa solidaridad tiene que estar basada y debe ser una oportunidad para hablar de modelos de financiación de los servicios públicos, porque esa cohesión territorial va a llegar siempre de la mano de la cohesión social y de la reindustrialización de los territorios. Hay que romper, y es importante, y por eso nosotros incluíamos esta enmienda de adición y este cuarto punto, el relato idílico de la transición. Y el 4 de diciembre, el 28 de febrero, fueron episodios de esa transición española. Lo digo porque hubo durante la transición del año 75 al año 83 591 muertes, 188 de ellas tienen origen institucional, eso está más que comprobado, y Manuel García Caparrós fue uno de estos, fue mártir del 4 de diciembre, no fue un héroe porque lo único que hizo es lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros a la hora de participar en una manifestación, es ir a manifestarse, y lo pagó con su vida, lamentablemente. Podemos contar un mártir del 4 de diciembre. En ese momento hubo una comisión de investigación que concluyó que las causas de la muerte de Manuel García Caparrós eran que se habían exhibido por parte de los manifestantes banderas andaluzas, en la línea de lo que lamentablemente vemos a veces de culpabilizar a las víctimas de provocar la acción, y de que una de las causas era también la falta de inversiones en la provincia de Málaga, reconocía el gobierno de aquella época. Y, de hecho, lamentablemente, el anuncio de un paquete de inversión en la provincia de Málaga pues sirvió para comprar el silencio de políticos de todos los colores, lamentablemente. Lo ha pedido la presidencia de la Junta de Andalucía, lo ha dicho el señor Gómez, antes lo había pedido nuestro grupo parlamentario en el Congreso, una parlamentaria por Málaga lo había pedido a la mesa del Congreso. Por 2 veces tuvo la negativa de la mesa del Congreso, a la tercera ha tenido acceso, como dice el señor Gómez, a una acta de la comisión por aquellos hechos anonimizadas, con nombres tachados, y bueno, entendemos que ese uso abusivo de la Ley de Secretos de Estado pues no tiene sentido 40 años después, entre otras cosas, ni lo tenía en su día, ni lo tiene ahora, porque 40 años después la muerte, o al aclarar las causas de la muerte de Manuel García Caparrós, no son ni mucho menos, no ponen ni mucho menos en peligro la seguridad del Estado. Entonces, por hacer justicia y reparación y en honor a la verdad, pues se hace inevitable unirnos a la reclamación de nuestro grupo parlamentario de la presidencia de la Junta de Andalucía de que las actas de esa comisión de investigación sean públicas, estén abiertas y se pueda dar cuenta de ellas en nuestro Parlamento andaluz, para que los familiares y todos los andaluces podamos conocer la verdad de dónde vino la bala que mató a Manuel García Caparrós. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Popular, señor Pineda. Sí, por parte del Partido Popular vamos a votar a favor de todos los puntos de acuerdo, incluso de la enmienda de adición que presenta Izquierda Unida. Entendemos que el señor portavoz del Partido Socialista ha dicho que ahora es el momento. Bueno, pues ahora se está viviendo un momento importante, la cohesión de los territorios en España, y dentro, como bien señala la moción, de la unidad de nuestro país, con el reconocimiento a las distintas formas de entender, de cultura, de costumbres de cada uno de los territorios, pero se ha luchado mucho porque España salga adelante dentro de esa solidaridad entre los territorios, y desde ahí este espíritu que mostró Andalucía el día 4 de diciembre del 77, del que algunos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad por primera vez de participar en una manifestación
y reclamar ese derecho andaluz. Realmente fue un sentimiento que por primera vez se manifestaba en las calles en Andalucía y lo pudimos vivir directamente con el desgraciado incidente que se produjo en Málaga de la muerte de Manuel García Caparrós, que se convirtió, bueno, pues, en un símbolo para todos los andaluces en ese momento. 2 años y algunos meses después, el día 28 de febrero, los andaluces manifestaban democráticamente en una votación legítima y que permitía la Constitución decidir cuál era su voluntad de acogerse a lo que era la autonomía, el derecho de autonomía. Había dos artículos de la Constitución, uno del 143, al que se intentaba llegar, que llegase a Andalucía, que hubiese sido una autonomía de segunda clase, y estaba el artículo 151, al que las comunidades que en ese momento ya disfrutaban de la autonomía le daban sus derechos. Los andaluces pues supieron hacer y salir a la calle y manifestarse y dejar de ser un pueblo callado y democrático y respetuoso con el resto, y el día 28 de febrero todos estamos muy orgullosos de aquel movimiento que se vivió en el pueblo andaluz y que nos dio una identidad de la que nadie nos tiene que avergonzar, aunque lo intenten, para conseguir otros objetivos como se hace desde otras comunidades autónomas. Para nosotros estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de esta moción y esperamos y deseamos que esta situación que actualmente está viviendo España permita hacer esa reforma que cohesione social y territorialmente nuestro país dentro de la unidad de España, reconociendo la diversidad que existe en nuestro país, que ha existido desde siempre y que nos ha mantenido unidos y sin ningún tipo de separatismo, sino entendiendo que entre todos, y ese momento resulta un tanto anecdótico, que en el momento en el que se está buscando la unidad para conseguir fuerza, algunos estén intentando y algunas veces justificando que es el momento de la división y de la diferenciación entre unas zonas y otras. Andalucía siempre va a estar ahí. Andalucía ha demostrado que, y además así lo lleva su himno y lo mantiene y lo ha defendido, está por España, está por la humanidad y está por nuestro territorio. Y yo creo que esta moción que trae el Partido Socialista, que perfectamente podíamos haber hecho conjuntamente porque todos íbamos a estar de acuerdo, no estoy con esto reivindicando, sino que la podíamos haberla presentado cualquiera y lo hubiéramos firmado, que no es reclamarle absolutamente nada. Creo que es justa y el reconocer y ese nombramiento el 4 de diciembre pues hace también honor, aunque de forma lamentable, a la pérdida de esta vida de Manuel García Caparrós. Ese lamentable día por el incidente, pero alegre porque los andaluces nos lanzamos a la calle a defender nuestro derecho. Muchas gracias. Bueno, pues para concluir, como en el punto segundo de la moción propone que nombremos un parque, calle o plaza con el de 4 de diciembre, animo a los grupos a que propongan algún espacio en la ciudad para que lo consensuemos y podamos dar cumplimiento a este acuerdo. Pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción, también que presenta el portavoz del Grupo Socialista, sobre el Profea. Gracias, alcalde. En las últimas décadas, el mundo rural de Andalucía ha experimentado una profunda transformación, que se ha materializado en una mejora significativa de las condiciones de vida de nuestros pueblos y en la reducción de los desequilibrios producidos por anteriores etapas. En este escenario, las políticas de desarrollo rural y los planes de empleo rural han desempeñado un papel fundamental. Las políticas de desarrollo rural, fundamentales para una tierra vinculada históricamente a la agricultura y al medio rural, han tenido importantes resultados en Andalucía
impulsando proyectos empresariales y consiguiendo que ningún pueblo de nuestra comunidad autónoma desaparezca. El Gobierno andaluz tiene un compromiso inequívoco con el PCEA, antiguo PER, política fundamental para el desarrollo del mundo rural en estos últimos años. La utilidad económica, laboral y social del Plan de Empleo Rural en el desarrollo de nuestros pueblos es incuestionable. El PCEA ha contribuido a evitar el empobrecimiento y el abandono de nuestros pueblos. El PCEA se articula a través de la colaboración de los gobiernos estatal, autonómico y local. El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Por su lado, las Diputaciones Provinciales y la Junta de Andalucía participan en la adquisición de materiales para la realización de las obras y servicios aprobados. Este año afrontamos nuevamente un año complicado, ya que la grave sequía que afecta a España y, por tanto, al campo andaluz, va a suponer una falta de jornales. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista registró el pasado 25 de octubre una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno de España la eliminación, debido a las circunstancias climatológicas, de las peonadas necesarias para poder percibir el subsidio y la renta agraria. En anteriores periodos de adversidades climatológicas se han adoptado medidas excepcionales, como la eliminación o la reducción del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio de renta agraria o la implantación de un nuevo plan de empleo extraordinario que palie la falta de trabajo y permita cotizar a los trabajadores eventuales del campo. Sin embargo, desde febrero de 2015 el Gobierno de España no ha hecho prácticamente nada para ayudar a los trabajadores y trabajadoras del campo. La situación aún se torna más complicada en el caso de las mujeres trabajadoras eventuales, que son las más perjudicadas por la falta de jornales, ya que de las 30.000 personas que han dejado de percibir el subsidio en los últimos años, el 57,3% son mujeres. Es evidente que se necesita una respuesta rápida y justa del Gobierno de España hacia el campo andaluz. El aforo del olivar, por ejemplo, prevé una caída de 900.000 jornales, lo que hará imposible que muchos trabajadores puedan cumplir las 35 jornadas reales necesarias para acceder al subsidio. Esta circunstancia se cebará especialmente en las mujeres y los jóvenes. Por todo ello, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento propone para su aprobación los siguientes acuerdos. En primer lugar, reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía, no solo por su número de activos, ocupados y afiliados, sino también en su contribución al crecimiento del conjunto de la economía andaluza. En segundo lugar, reconocer los beneficios que el PCEA, o antiguo PER, ha supuesto tanto para los ciudadanos como para los municipios. En tercer lugar, instar al Gobierno de España a que apruebe un programa de fomento de empleo agrario extraordinario para la Comunidad Autónoma de Andalucía ante las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales. Cuarto, instar al Gobierno de España a que elimine el número de peonadas necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el régimen especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios. Quinto, instar al Gobierno de España a incluir todas las personas trabajadoras eventuales del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta ajena de la Seguridad Social en una única y nueva prestación denominada Subsidio de Desempleo Agrario para trabajadores residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. En sexto lugar, instar al Gobierno de España a abrir una mesa de diálogo social entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los interlocutores sociales más representativos del sector agrario y las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, para la modificación y mejora del subsidio de desempleo agrario que desemboque en la total equiparación del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta ajena con el régimen general de la Seguridad Social, con la premisa de que esa nueva prestación debe considerar las cotizaciones efectuadas al sistema de la Seguridad Social. En dicha mesa se analizarán las especiales dificultades que concurren en las mujeres trabajadoras eventuales en el sector agrario, desagregándolo por provincia, al objeto de determinar cuáles son los principales obstáculos que dificultan su inserción laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema de protección. Dicho análisis debe concluir con propuestas de actuación con el fin de remover dichos obstáculos. También es necesario abordar en dicha mesa de diálogo la problemática de los jóvenes jornaleros, dada la dificultad que tienen de encontrar empleo y la necesidad de tener más peonadas para acceder a las prestaciones existentes en el REA. Por último, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, sindicatos, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a su homóloga en Andalucía. Bien, desde el PSOE mostramos nuestra preocupación por la repercusión que la eliminación de las peonadas, que la sequía pueda tener entre los miles de andaluces y andaluzas que viven del campo y de las peonadas.
Sin ir más lejos, en una de las campañas más importantes, la de la aceituna que acabamos de comenzar, supondrá en Jaén una pérdida del 28% en la cosecha del aceite y se estima que en torno a un 19% en la aceituna de mesa. En Córdoba, solo por culpa de la sequía, ya se espera una merma de la cosecha de en torno al 9% con respecto a la campaña del año pasado. Este dato, las organizaciones agrarias calculan que en Andalucía se puede hablar de hasta un 25% de fruto perdido por la sequía en el olivar de secano y un tercio en el olivar de regadío. De hecho, la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha cifrado en unos 700 millones de euros las pérdidas en el campo por la sequía. Y eso sin pensar en el problema con los aranceles que han surgido recientemente con Estados Unidos, ni pensar tampoco en esa posible plaga de una bacteria que puede afectar y mucho al campo andaluz. En nuestra moción, los socialistas lo que demandamos es la eliminación de las peonadas, porque es imposible que en las circunstancias actuales y con la crisis y con la sequía tan importante que existe a día de hoy, que se pueda alcanzar el mínimo de peonadas necesario para recibir el subsidio y la renta agraria. Algo que se agudiza si hablamos de las mujeres, ya que, según el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los últimos 5 años han salido del subsidio 30.000 personas, de las que, como dice la moción, el 60% casi son mujeres. Desde el PSOE queremos reclamar al Gobierno central a que actúe de una vez por todas y a que deje de mostrar pasividad ante la difícil situación del campo andaluz y también del extremeño. Un sector que es fundamental para nuestra comunidad autónoma por su contribución al crecimiento de la economía y del empleo, por el número de activos, ocupados y de afiliados. El delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente del PP de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, hablan de que existe un compromiso claro para que ningún trabajador se quede sin prestación. Pero nosotros no queremos compromisos verbales, como ellos han mostrado. Lo que queremos es que ese compromiso sea en papel, por escrito y con la firma de la ministra de Empleo y de la ministra de Agricultura. No vaya a ser que el compromiso del Gobierno sea similar al de las 35 horas que tiene todavía en vilo a miles de trabajadores y de empleados públicos de Andalucía, esperando por la reclamación que ha presentado el Gobierno de España. No es suficiente, como dice la moción, reducir el número de peonadas de 35 a 20. Ya son varios años los que se ha dado esta circunstancia de sequía extrema. Por eso, como dice la moción, reclamamos al Gobierno de España del Partido Popular la eliminación de las peonadas mínimas, un Profea extraordinario para Andalucía, de forma que todos los trabajadores del campo puedan trabajar, cotizar y ganarse el pan dignamente. Pedimos también infraestructura hídrica para prevenir y paliar esas situaciones de sequía o esos años de sequía como los que estamos sufriendo últimamente. Y pedimos también otras medidas dirigidas a los agricultores y a los trabajadores del campo, como pudieran ser la reducción de los módulos en el IRPF para agricultores, como podría ser una bonificación a los ayuntamientos del IBI para que se les pueda hacer una exención a los agricultores y ganaderos, o pueden ser también otras medidas que vayan en beneficio de la bajada del precio del riego. Miren ustedes, este año se pueden perder 900.000 jornales en el campo andaluz, solo en el sector del olivar. Es una cifra verdaderamente, estarán conmigo, que es una cifra verdaderamente alarmante, que, unida a los últimos años de sequía que lleva el campo andaluz, requiere soluciones inmediatas y no de pasividad ni de compromisos verbales. Pero, por eso, y termino ya, exigimos también la creación de esa mesa de diálogo social que exponemos en el punto 6º, donde estén representados los verdaderamente implicados, el Ministerio, la Junta de Andalucía, Junta de Extremadura y también los representantes del sector agrario y ganadero, que son, sin lugar a dudas, los principales damnificados. Y, por supuesto, que se priorice y que se centre también focalice en las mujeres y en la demanda de empleo y en el trabajo necesario también para los jóvenes, que están siendo los principales damnificados. Simplemente, como ven, y para que nadie caiga en la tentación de pensar que solo buscamos que los trabajadores del campo cobren sin trabajar, pues hemos querido explicar bastante bien y con bastante lujo de detalles la moción y todas las medidas claras y concretas que desde nuestro partido estamos proponiendo al Gobierno para la mejora de esta situación tan complicada del campo andaluz.
que por desgracia va siendo cada vez más habitual, dada la amplia sequía que arrastramos ya en los últimos años y que, debido al cambio climático, posiblemente sigamos o siga alargándose en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Parte de Izquierda Unida, señora Sí, Reyes muchas Estrada. gracias. Bueno, nosotros en primer lugar pues compartimos la moción, vamos a apoyarla, estamos de acuerdo, creemos que, tal como ha dicho el señor portavoz del Grupo Socialista, no es suficiente reducir el número de peonadas de 35 a 20, estamos de acuerdo en que es necesario eliminarlas por completo. Lo que pasa es que nosotros también queríamos hacer dos consideraciones más. La primera de ellas es que pensamos que nosotros como dirigentes de la Administración Pública tenemos la obligación de tener la máxima altura de miras posible. Y eso quiere decir que la primera consideración que voy a hacer es en cuanto al origen de la sequía que padecemos. No podemos olvidar que esto son medidas paliativas si no afrontamos el problema de fondo que es el deterioro del medio ambiente que estamos sufriendo y que es consecuencia de cómo nos estamos organizando como sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener presente que cada vez que tomamos una medida política en cada una de las administraciones que dirigimos, estaremos incidiendo en ese cambio climático que después afectará a nuestros agricultores. Esa es la primera consideración que quería hacer. Y la segunda consideración, si esta vez tengo más suerte y no nos pasa como hace 2 años que el señor alcalde cortó nuestra intervención, diré que la otra cuestión es que tenemos que pensar que, tal como veníamos también hablando en la moción anterior, que quizá una mejora en el autogobierno no ha significado una mejora suficiente en las condiciones de vida del pueblo andaluz, entendiendo el pueblo andaluz como el que se sustenta en el territorio rural, porque es nuestra idiosincrasia la que hace que estemos muy fijados al territorio, que por supuesto el programa PFEA, el antiguo PER, lo ha posibilitado, pero que pensamos que no es la panacea, que hay que abrir el discurso, hay que hablar de una reforma en nuestro sistema económico, en la industrialización de nuestra comunidad y que hay que cambiar el sistema que hace la generación de riqueza. Hay que conseguir medidas que redistribuyan esa riqueza y que, por consiguiente, no haga que siga existiendo, como así pensamos, una España de 2 velocidades. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por el Partido Popular, señor Pineda. Sí, muchas gracias. Por el Partido Popular, nosotros vamos a apoyar la moción, porque ustedes lo que piden en la moción es precisamente que se tengan en cuenta una serie de cuestiones y, como usted bien ha dicho, el delegado del Gobierno en Andalucía pues ha mostrado su compromiso verbal, que hasta el día de hoy, en los años anteriores, esos compromisos verbales se han ido cumpliendo. Usted mismo, cuando estábamos en la Comisión de Interior, manifestaba que es una moción que tiene que venir, desgraciadamente, tiene que venir en esta época porque se están repitiendo los hechos. O sea, que es una moción que vino el año pasado, que vino el anterior, y que no muestra esa pasividad en lo que no estamos de acuerdo. O sea, los puntos de acuerdo que ustedes piden aquí, pues los apoyamos, pero la forma de presentarlos, hablamos de una pasividad. Creemos que hasta el día de hoy se ha mostrado una actitud de ser sensible con la situación del campo andaluz, no han faltado al día de hoy los planes PFEA en Puente Genil, se han hecho bastantes obras en Puente Genil con los planes PFEA y ustedes lo manifiestan aquí, o sea, el Gobierno de España, ponen en la moción, paga esos sueldos de todos esos trabajadores que están. Por lo tanto, como no son las palabras, sino tienen que ser los hechos, al día de hoy tenemos que seguir confiando que los hechos han demostrado que se ha seguido apostando por la situación, que cuando ha habido que reducir peonadas, se han reducido peonadas, y si ahora hay que tomar en consideración otro tipo de reducciones, pues me imagino que la situación que usted bien ha detallado de esas pérdidas que por parte
Yo creo que incluso las personas que no están ligadas al campo, que no pueden o que no conocen mucho del mundo agrario, creo que no hay nadie que sea insensible a la situación que se está viviendo de sequía y a la situación que se está pasando en el campo andaluz, y más, por ejemplo, pues en una población como Puente Genil, pues que hay muchas peonadas, que hay muchos sueldos y que se están esperando esas posibilidades de esa recogida de la aceituna de verdeo y después de la aceituna para la morturación y el aceite, ¿no? Del que, bueno, pues en Puente Genil tenemos una importante producción. Lo que está claro es que la situación se ha agravado, esta situación de sequía que bueno, pues que se viene denunciando, la señora Estrada, se viene denunciando mundialmente. No vamos ahora aquí a ver por qué se está produciendo el cambio climático. Hay una cantidad de conferencias a nivel mundial sobre medio ambiente en las que se han tomado miles de acuerdos y luego miles que no se han cumplido. Bueno, y ahí están las potencias mundiales, que son las que tienen que cumplirlas. No solo es Andalucía y son determinadas administraciones, sino que esto es algo que a nivel mundial nos compite y que desgraciadamente pues no se toman las soluciones que se tienen que tomar. Estamos en un mundo que, aunque queramos verlo y desde un punto de vista pues más idealista, nos gustaría que fuese de otra manera, pero estamos en un mundo tremendamente competitivo, donde lo que más interesa es la generación de negocio y de dinero, y que eso hace que la salud y el medio ambiente pues sea algo que está muy en conferencias internacionales, pero con pocos hechos que demuestren que se está haciendo algo al respecto. Pero no es esa la cuestión es que tenemos un año tremendamente duro, que la sequía nos está afectando de forma bestial y que, lógicamente, yo confío, y por eso vamos a aprobar la moción. Cuando digo yo confío, nuestro grupo político confía en lo que es la sensibilidad del Gobierno de España ante esta situación muy, muy especial que se está viviendo en el año 2017, y queremos que ese compromiso verbal no se va a convertir en una situación pasiva, sino un compromiso activo de dar respuesta a esta situación que realmente todos lamentamos y todos deseamos que el agua caiga pronto y podamos, esas infraestructuras hídricas que usted solicitaba, que puedan estar bien dotadas nuestros pantanos y demás, para que la situación no se agrave más de lo que hay. Yo creo que lo deseamos todos, y por eso el espíritu de la moción, con sus puntos de acuerdo, nosotros no podíamos en ningún momento estar en desacuerdo con ellos. Hemos querido matizar algunas de las cuestiones, las que no compartimos los planteamientos, pero de alguna forma lo que interesa aquí son los puntos de acuerdo, y lo que se hace es pedir esta sensibilidad especial al Gobierno de España, y en ese sentido a nosotros nos van a tener en esta situación siempre a favor de este tipo de moción. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Un segundo solo, alcalde. Gracias a los dos grupos políticos por unirse a esta petición que hacemos desde el Grupo Socialista, y ojalá, señor Pineda, ojalá en Madrid su compañera ministra de Empleo le escuche esa frase y considere lo de la eliminación de las peonadas. A día de hoy solo tenemos en sus declaraciones que si la ministra de Medio Ambiente certifica la situación excepcional y de crisis y de sequía que existe en el campo andaluz, se modificaría nuevamente y se rebajaría las peonadas de 35 a 20. Ojalá lo que usted ha dicho aquí sea escuchado y se considere la eliminación como la posibilidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones, y se aprueba por unanimidad de los tres grupos municipales. Pasamos a la moción conjunta que suscriben los tres grupos municipales del Pleno de Puente Genil con motivo del día 27 de noviembre sobre el Día Internacional contra la Violencia de Género. Tiene la palabra concejala de Igualdad, Julia. Gracias, alcalde. Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género,
Queremos manifestar, los firmantes de esta moción, la tolerancia cero contra la violencia de género. Al mismo tiempo, manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género. Un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año. La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres debe ser una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto, una obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad en el ámbito de la pareja, en las relaciones personales y en la sociedad. Tiene su origen en el patriarcado, en el que la autoridad la ejerce el hombre, jefe de familia y dueño del patrimonio. Hasta hace muy poco, de este patrimonio formaban parte los hijos e hijas, la esposa y los bienes. Todavía hoy, cuando se producen relaciones jerárquicas en la pareja, es el varón quien establece las normas de convivencia, quien las ejecuta y el que imparte justicia. Y lo peor es que muchas veces las instituciones reproducen este carácter patriarcal, concediendo el poder a la autoridad masculina. El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando desde siempre que la violencia de género no solo sea una prioridad política a nivel de Estado, sino que además ésta se encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en toda su estructura, estamos expresando que la violencia machista no se erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a una estructura patriarcal arraigada aún en la sociedad. Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista. En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos. Se hace necesaria una revisión profunda de la idea sexista, así como de los estereotipos de género que están en la base de las conductas a modificar. No basta con aprobar leyes que condenen a los culpables, hay que transformar los comportamientos. Hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro. Las instituciones tenemos esa responsabilidad. Los gobiernos, el estatal, los autonómicos y los locales debemos responder en positivo con un trabajo coordinado que conlleve inversión económica y cambios en la mentalidad. No podemos consentir que en el siglo XXI existan esclavas traficadas para consumo sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas por precio, dando con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado. La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajo de igual valor es la fórmula que hay que erradicar y concienciar a las empresas que a igual trabajo, igual salario. En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel fundamental. Los ayuntamientos, por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención, así como la atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas. Es imprescindible dotar de nuevo a los ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su ampliación en la lucha contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de los recursos adecuados. Nos encontramos ante un problema estructural que se produce debido al desequilibrio de poder y, por eso, la única forma eficaz de prevenir esta violencia consiste en avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.
Es necesario que la igualdad llegue al ámbito laboral y económico, al espacio de los cuidados, a la conciliación de los tiempos, que la igualdad acabe con la feminización de la pobreza, la prostitución, el control sobre el cuerpo de las mujeres. Según un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, nos encontramos con la mayoría de los jóvenes españoles de 14 a 19 años, que son conocedores de actos de violencia machista en parejas de su edad y que gran cantidad de ellos realizan comportamientos como revisar el móvil de la pareja, imponer amistades, insistir en mantener relaciones sexuales y, en esos casos extremos, insultan o agreden. Por desgracia, todavía suena esta canción. El Pacto de Estado contra la Violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido solo una puesta en escena, con medidas que en demasiadas ocasiones son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y vigentes. No existen compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que permitan conocer su destino, ni garantías de implementación y, por supuesto, deja fuera otra vez la totalidad de las formas de violencia que son realizadas por agresores que no tienen o han tenido una relación de pareja con la mujer. Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra la mujer debe ser un valor de la sociedad en su conjunto, y para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la Administración más cercana a la ciudadanía, los grupos municipales firmantes de esta moción proponen al Ayuntamiento en pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución como forma extrema de violencia de género, ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tengan relación con la explotación sexual, con especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación. A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad. Instar al Gobierno de España al cumplimiento del compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al objeto de destinar, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho pacto. No obstante, el Ayuntamiento en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. Si les parece, votamos con mano alzada. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Y se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Y voy a dar respuesta a 2 preguntas que se hicieron en el anterior pleno. Una de ellas, a instancia de Izquierda Unida, sobre la fianza que se demandaba por el servicio de agua municipal, por Aqualia, en la que se alegaba que estaba fuera de legalidad y que estábamos permitiendo que se incumpliera la ley, porque eso no estaba soportado por ninguna norma. Y quiero recordar, como le dije, que estaba contenido en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía, según el Decreto 120 del 91 y modificaciones introducidas en el Decreto 327 del 2012. En su artículo 62 habla del cambio de titularidad y habla de que las personas que no se encuentren incursas en causa de suspensión de suministro o con el suministro suspendido y dispongan del derecho de uso de fincas, locales o industrias con contrato en vigor a nombre del anterior titular y sin cambio de uso, podrán solicitar de la entidad suministradora el cambio de titular en el mismo contrato, aportando la documentación acreditativa de su personalidad y del derecho de disponibilidad sobre el inmueble. La empresa suministradora no percibirá cantidad alguna por los cambios de titularidad, salvo la que se refiere a la actualización de la fianza. Respecto a la fianza, el propio reglamento de suministro de agua de Andalucía dice que para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará obligado a depositar en la caja de la entidad una fianza cuyo importe máximo en pesetas, como estamos hablando del 91, se obtendrá multiplicando el calibre del contador,
expresado en milímetros, por el importe mensual de la cuota de servicio que al suministro solicitado corresponda y por el periodo de facturación expresado en meses que tenga establecido la entidad suministradora. Bien, en Puente Genil, el importe de la fianza para cualquier suministro doméstico está fijado en el 2017 en 52,76 euros, porque lo hemos puesto muy por debajo del importe máximo que resultaría de aplicar la fórmula que he leído, y que este importe está aprobado en la ordenanza publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 245, de fecha 28 de diciembre del 2016. Para el caso de que se esté hablando de subrogaciones, el propio decreto lo recoge. Cuando hablamos de subrogaciones es cuando se produce un fallecimiento del titular de la póliza o cuando hay divorcio o separación, y el plazo para subrogarse se establece por el propio decreto en 2 años a partir de la fecha del hecho causante, es decir, de la muerte del titular del contrato o de la separación o divorcio. Esto es lo que pone la ley y por eso Aqualia estaba aplicando la ley. Otra cosa distinta es que, motivado por el cambio en el reglamento de IVA, haya efectuado una remisión masiva de cartas a todos los titulares de contrato que le venía devuelto, según ellos manifiestan, de Hacienda, esos recibos, esas facturas de agua, y le instara en el plazo de 20 días a que hicieran esa regularización y que le exigieran la actualización de la fianza, que es lo que pone la ley. Como superaban los 2 años en caso de subrogación, es decir, en caso de herencia, la mayoría de las personas pues, se vieron obligadas, en este primer caso, a actualizar esa fianza, 52,76 euros. Como, digamos, por cultura, por la propia idiosincrasia de nuestra forma de ser, muy pocas personas cuando mueren su padre o su madre, pues actualizan los datos en la empresa suministradora. Ni siquiera las empresas suministradoras se han preocupado a instancia propia de que eso se produzca, sino, en este caso, por una misiva, por una carta o una orden del Ministerio de Hacienda que obliga a actualizarlo, pues lo que se ha provocado, por falta de reflejo, entiendo yo, es a una alarma importante de la sociedad, de la población. Por otro lado, a un mal servicio al ciudadano, porque esa remisión masiva de cartas ha provocado pues, unas enormes colas que impedían al menos un trato normal de un usuario de un servicio público. Y por eso, independientemente de que estuviera aplicándose la ley, como no es un beneficio para ninguna empresa, ni siquiera para la Junta de Andalucía, que es la entidad en la que se deposita la fianza, pues hemos acordado precisamente establecer una moratoria para el cumplimiento de la actualización de estos datos, una moratoria que alcanza el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018, para que sin ningún problema aquellas personas que se encuentren en el supuesto de subrogación, es decir, que hayan heredado una vivienda y estén en el lugar de su padre o de su madre, su causante, pues no se le aplique la actualización de la fianza que marca el artículo que hemos mencionado. Además, como ya se había producido pues, una serie de actualizaciones en las que sí se había provocado que tuvieran que depositar ese dinero, pues muchos usuarios, se le ha solicitado y así se ha ordenado por decreto que se le restituya a aquellas personas que hayan hecho esto en el caso de subrogación desde el 1 de enero del 2017 hasta el próximo 15 de diciembre, que es un plazo en el que se va a poder pedir la restitución de esa fianza actualizada y a partir de ahí, pues, como digo, pues no se le va a pedir a nadie que vaya en este supuesto en caso de subrogación. Hago esta aclaración porque usted nos acusó de que estábamos mintiendo y de que estábamos permitiendo que se cobrara de manera ilegal. Y puedo equivocarme en muchas cosas, pero no suelo mentir. Y le recuerdo, y consta en acta, que todo lo que le dije es que estaba recogido en el decreto de abastecimiento. Y también quiero responder a una de las preguntas que nos hizo el Partido Popular, en concreto el señor Velasco, sobre el estado de los proyectos que sometieron a
a consideración del Grupo Socialista para apoyar el presupuesto del 2017. En concreto, le hablo de una iniciativa que plantearon y que estuvimos de acuerdo de admitir, que era la reforma de la Plaza de España y las calles que la delimitan. Estamos hablando de prolongación Rodolfo Gil, calle Ramón y Cajal y Manuel Melgar. Y convenimos en que si hubiera una aportación extraordinaria de la participación de ingresos del Estado, pues se aplicara a ese proyecto. Porque había ocurrido así en el 2016, tuvimos un ingreso extraordinario que pudimos dedicar a una inversión. En este año, pues no hemos tenido esa aportación extraordinaria. No obstante, cuando hemos obtenido una aportación de la Diputación de Córdoba por importe de 430.000 euros para inversiones financieramente sostenibles y en aras de cumplir aquel acuerdo que tuvimos, pues trasladamos a su grupo la posibilidad de que acordáramos de mutuo acuerdo, a qué destinábamos aquellos 430.000. Así lo hemos hecho, como usted sabe, y hay una parte de ese proyecto, de esa cantidad de dinero, que irá para el arreglo de calle Madre de Dios y otro resto para el arreglo de la Cuesta del Molino. Fue pues, consultada con el portavoz de su grupo y así nos trasladó el acuerdo. Usted también recordará que propusieron, a modo de acuerdo, para que estudiáramos al menos, la propuesta de ejecución de un vial de salida del Parque de la Galana, conectando la calle Huerta del Soto con la calle Juan Lorenzo Carmona. Bueno, ese tema se ha estado viendo por parte de los servicios técnicos de urbanismo del Ayuntamiento y nos trasladan la dificultad de acceder, en principio, a esa propuesta, porque el vial que se propone no está contemplado en el planeamiento general vigente y adaptado ya a la LOUA ni el Plan Especial del Río Genil de 1996. El tratado propuesto afecta a una unidad de actuación, la UA3, cuyo sistema de gestión y ejecución es privado, y además pues se vería, entendemos desde el punto de vista político, que veríamos mermado el paseo peatonal de fluvial que se ha ejecutado recientemente y además obligaría a un retranqueo, a una nueva distribución del colegio Dulce Nombre. Creemos que es un esfuerzo extraordinario para el beneficio que puede obtenerse con este proyecto concreto. Puede haber otras alternativas que deberemos estudiar en el futuro y que permitan pues, dar una salida a Calle de la Huerta, que entendemos que se ha creado un final de calle sin retorno que impide pues tengamos una deambulación de la ciudadanía, fundamentalmente de los niños, aunque el paseo del río que se le ha abierto pues permite un paseo peatonal más protegido para los que van al colegio del Dulce Nombre, pero aún así es una calle que solamente tiene doble dirección y no tiene la suficiente anchura. Y también respecto, porque ha sido también comentado por usted, se nos planteó un estudio técnico para la ejecución del puente de Torremembrillo, aunque entendíamos en aquella conversación que dada la dimensión de ese proyecto, pues iba a ser enormemente complicado que lo pudiéramos asumir desde el punto de vista presupuestario. El presupuesto que se nos anticipó pues, estaba en torno a los 3 millones de euros. Estamos hablando de más de 2 kilómetros de viario, la ejecución de un puente, expropiaciones, y bueno, en el que tendrían que decir muchas cosas pues la Confederación Hidrográfica, la Delegación de Medio Ambiente, y que, aunque está contemplado en el futuro plan, pues realmente pues, supondría un esfuerzo enorme que impediría realizar cualquier otra inversión municipal. No obstante, lo que sí me recuerdan que se le trasladó es que hicieran lo posible para que, por parte de sus compañeros de algún ministerio, pues también pudieran echarnos una mano, habida cuenta de que es una obra que excede de la mera administración del municipio. Y espero haber dado cumplimiento a las preguntas que se quedaron sin responder en el anterior pleno. Ahora ya para este pleno. Gracias, un ruego.
queremos trasladar la queja de algunos vecinos que nos han hecho llegar de algunos vecinos de la zona de la Avenida Andalucía con Príncipe de Asturias. Y es que nos alertan de la existencia en esa zona de solares cuyos propietarios están utilizando para alojar animales de granja. Esto está provocando en esta zona problemas de higiene, fuertes olores, aumento de roedores y reptiles, causando graves molestias a estos vecinos. Por todo esto y atendiendo a esta queja, rogamos que se vigile el cumplimiento de la ordenanza respecto a la adecuación de solares y a la tenencia de estos animales en el casco urbano y que GEMASA valore intervenciones en la zona para solucionar este problema. Gracias. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias por su contestación sobre el tema del agua, pero al hilo de su respuesta quería volverle a hacer algunas preguntas. Quería preguntarle qué entienden ustedes por actualización de fianza, puesto que la cantidad que se está exigiendo es la fianza completa. En ningún caso se ha hecho el cálculo de la fianza actualizada, es decir, la diferencia entre la tasa actual y la que se pagó en su día, que sería la actualización de la fianza. Por otra parte, si procedería el pago de esa actualización de fianza en el caso de que la propia empresa fuese la que no hubiese actualizado los datos cuando el cambio de titularidad se hizo antes del año 2012, año en el que se reguló esta cuestión. Y la tercera pregunta, quizá un poco retórica, ¿qué sentido tiene considerar una fianza por suministro de agua cuando el agua está considerada un derecho humano? Por supuesto, mucho después de la redacción de este reglamento del año 1991. Y sí quería decirle que ha dicho usted que en el año 2016, 28 de diciembre, se publicó la fianza como 52 con algo, no. Eso la hemos aprobado en el año 2017. Es la cantidad que se está exigiendo y que todavía no estaba vigente, no sé si ya en este momento está vigente, pero que era 50 euros y pico. Por lo tanto, tampoco creo que eso es importante remarcarlo. Y al hilo de esto, un último ruego, y es pedirle que amplíen el plazo, que hablen con la concesionaria para que amplíen el plazo para la reclamación de estas cantidades, puesto que creemos que de aquí al 15 de diciembre posiblemente muchas de las personas que ya han pagado pues no puedan acercarse a la oficina o, en fin, lo consideramos insuficiente. Y, bueno, si le comunicamos que seguimos teniendo dudas sobre la regularidad, la procedencia de esta forma de actuar de la empresa y nos dirigiremos a la Dirección General de Consumo en su Delegación Provincial de Córdoba. Muchas gracias. Hombre, a nosotros nos encantaría que tuviera luego la valentía de traer al Pleno la respuesta de la Delegación Provincial de Consumo, porque le puedo asegurar que si usted pide un informe a la Secretaría General le va a responder en los términos que yo le he comentado. La normativa está publicada, está pues debidamente cotejada, no es una cuestión que solo ocurra en Puente Genil. Es cierto que en otros sitios se han tomado decisiones pues como las que ha tomado el alcalde de Puente Genil y se han trasladado una moratoria para el cumplimiento, que, como digo, de la propia normativa, que ha venido motivada por ese cambio en el reglamento del IVA, y bueno, pues que ha sometido a todos los concesionarios o todos los ayuntamientos que tienen la gestión pública a una necesidad de unos cambios que, como digo, provocan un malestar en los vecinos. La fianza, como digo, no es un ingreso de Aqualia y, por tanto, por eso nos plantean, porque tienen que cumplir sus obligaciones fiscales, que las fianzas las tendrán que depositar antes de que concluya el 31 de diciembre de este año. Si tuvieran la fianza en su cuenta posterior a esa fecha, pues estaríamos hablando realmente de un incumplimiento de la normativa, incluso con carácter penal, me atrevería a decir. Bueno, pues me encantaría que hiciera esa reclamación a Consumo y que nos diera luego traslado de lo que Consumo le transmite. Así nos tranquilizaríamos todos y en vez de ver solamente fantasmas, pues veríamos también un poquito de luz al final del pasillo, ¿no? Yo también soy el primero que le ha llamado enormemente la atención a Aqualia, como digo, por la falta de atención al ciudadano. Esto se puede hacer de muchas maneras y han escogido la peor.
Pero claro, evidentemente me han alegado el cumplimiento de una normativa. Quizás en eso ustedes, en este pleno, han dado muestras de que cuando traemos algo al pleno que la propia normativa nos exige aprobar, han votado en contra y no les pasa nada. Pero cuando estamos obligados, los que tenemos alguna responsabilidad política, pues sí sabemos que el incumplimiento de la normativa tiene consecuencias. Y como digo, como en este caso hemos podido estar a tiempo y actuar a tiempo, pues no va a haber ningún tipo de problema para la ciudadanía. Van a tener luego los que no hayan hecho ese cambio, pues más de un año para hacerlo, y estoy convencido de que si son eficientes, en el plazo que queda hasta el 15 de diciembre se van a devolver la fianza actualizada, y la actualización se hace conforme a la publicada vigente como mínima. Quizá usted no lo entienda, pero bueno, que usted no la entienda no significa que no lo sea, ¿no? Criterio que está ahí publicado en nuestra ordenanza y bueno, pues ahí está para que usted la lea. Tenga por hecho lo de traer la respuesta de consumo. Y un último apunte, si están cumpliendo la legalidad, no entendemos por qué la empresa está pidiendo perdón por la forma de proceder. Pues sí, es precisamente porque se ha equivocado en la manera de proceder. Y estaba pues reuniendo a 50 personas en unas horas en las que no tenía la capacidad para atenderla. Es una falta de atención al ciudadano clarísima. Y, por tanto, le hemos llamado la atención. Como poco tenían que pedir disculpas y como poco tomar nota para que esto no vuelva a ocurrir, porque seguro que ahora en la devolución también va a tener una demanda importante de ciudadanos, ¿no? Espero que también usted pida perdón por habernos acusado de mentir y de permitir que se esté incumpliendo la ley. Parece que no. Partido Popular. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, queríamos primero hacer un ruego en relación con el Parque de los Pinos, en el que hemos venido haciendo otras propuestas, como recientemente la del Pinar de San Rafael en el último pleno, pero en este caso en concreto nos referimos a la zona recreativa infantil que está justo a la espalda del cuartel de la Guardia Civil. Y donde se da la circunstancia que especialmente se nota ahora en invierno, que como anochece muy temprano, a las 6 y poco de la tarde, prácticamente ya es de noche, pues digamos que se queda la mitad del parque en absoluta penumbra, precisamente la parte que pega más al propio cuartel de la Guardia Civil, y así como bueno, la pista de patinaje con canasta, digamos, que hay justo al lado de esa zona, por lo que simplemente le pediríamos que bueno, pues que instalen algunas luminarias suplementarias para poder dar luz a ese lugar y que puedan disfrutarse dentro de las horas normales por los niños. Bueno, continúo haciéndole un par de precisiones. Bueno, simplemente respecto a la respuesta que usted nos ha dado a las preguntas de los acuerdos de inversión, hacerle dos matices nada más. Uno, le rogaría que revisara lo del tema de la Galana con más detenimiento, porque los planos del planeamiento, que usted ha dicho que no lo incluyen, pues a mí me lo mostró un arquitecto municipal personalmente. Es decir, que no es que me lo hayan contado, sino que es que vi yo los planos. Por tanto, los planos de que ahí va una calle existen y están en el plan antiguo de 1991 y en el desarrollo del Plan Especial del Río. Por tanto, hombre, creo que no es correcta la información que le han trasladado. Vamos, estoy seguro de que no es correcta, porque es que lo he visto personalmente. Luego, le rogaría que lo mirase. Yo se lo trasladaré al jefe de la oficina de urbanismo para que lo rectifique, si usted está tan seguro, ¿no? Le digo, tan seguro como que me han enseñado los planos. Vamos, ya, no sé, creo que hasta tengo en el móvil una foto y ya se la enseñaré. Bueno, y otro detalle más con respecto a lo que ha comentado del puente, de los 3 millones de euros. Hombre, vamos, nosotros una de las cuestiones que le pedíamos era la necesidad de que, como ayuntamiento, ustedes abrieran las relaciones institucionales encaminadas a que este proyecto se pudiera materializar en unos años. Es decir, que hablaran con la Confederación, con la Diputación, que hablaran con la Consejería de Fomento, de Medio Ambiente, con todos los digamos,
entes que pudieran estar involucrados en la ejecución de este puente, en la que coincido que es supramunicipal, por decirlo de alguna manera. Pero, hombre, no me diga que vayamos nosotros a hablar. Mire usted, los partidos políticos que estamos en la oposición no podemos emprender conversaciones encaminados a la ejecución de un proyecto. Eso lo tiene que hacer el propio ayuntamiento como tal. Y por eso... será de los pocos concejales de la oposición que no a nivel hablan con sus compañeros en otras instituciones. Nosotros hablamos con nuestros compañeros en conversaciones, evidentemente, bueno, formales, pero no institucionales, como podrá entender. Porque son ustedes, como ayuntamiento, lo que le pedíamos en ese acuerdo, y además se lo pedíamos abiertamente, además se lo dimos por escrito, lo que le pedíamos es que fuesen ustedes quienes iniciasen esas conversaciones. Lo que tenemos claro es que no han hecho ninguna conversación cuando no nos han dado cuenta de ello, no han iniciado ningún contacto desde el punto de vista institucional, lo que nos parece bastante triste porque, aunque a usted le pueda parecer que 3 millones de euros son dinero, evidentemente que es mucho dinero, lo que nosotros creemos es que la ejecución de este puente es absolutamente trascendental para el futuro. Y no estamos hablando de hacerlo dentro de 6 meses, sino simplemente como un proyecto que este ayuntamiento debería de considerar muy seriamente a medio plazo. Y, por último, ya no nos ha dicho nada de la actualización del plan de movilidad sostenible, que era otro de los puntos por los que les consultamos. Bueno, imagino que no se le habrá pasado, pero bueno, le rogaría que a ese punto sobre el que no nos ha dicho nada, pues nos responda también. Muchísimas gracias. Bueno, yo no estuve en esas reuniones que ustedes plantean, me parece que tampoco estuvo usted. Lo que sí me han trasladado es que precisamente el acuerdo fue comprometernos a hacer la inversión de Plaza de España, si venía más pie, de ver si era posible, en principio, desde el punto de vista técnico, esa calle que usted comenta, que la ha visto seguramente, y desde luego lo que me trasladan es que del puente, bueno, pues no hubo ningún acuerdo, porque permítanme que los ponga un poco en la situación. Es decir, ustedes han planteado aquí, por importe seguramente de 6 o 7 millones de euros, para llegar a un acuerdo en el presupuesto municipal que no supera los 3 millones de euros de inversiones. Es decir, si nosotros le decimos que sí, o nosotros no conocemos el presupuesto que queremos aprobar, o, bueno, parece que es un poco desproporcionado que vuestro apoyo, que el apoyo del Grupo Popular, signifique pues más inversiones porque lo introduce el Partido Popular, ¿no? Nos parecería un poco, bueno, a mí personalmente complicado de entender. La voluntad de acordar y de introducir a cambio de la posición del voto, pues yo creo que ha quedado suficientemente clara. Hablamos de protección civil también, que hemos intentado y estamos en esa actualización del reglamento para que permita formalizar la agrupación de voluntarios. Hemos hecho con el dinero que nos ha llegado, podíamos habernos hecho los suecos, porque no era PIE, porque ha sido otra inversión, otro fondo de inversión distinto, pues lo hemos puesto sobre la mesa para que ustedes participen en aras a ese acuerdo y en aras a la palabra dada. Ahora, bueno, podemos llamar a todos los ministros del mundo, pero permítame usted que le diga que cuando yo he estado en la oposición, cuando muchos concejales del Partido Socialista hemos estado en la oposición, sí hemos ido a la Junta de Andalucía a hablar con delegados y con consejeros para pedir cosas del pueblo, independientemente que lo pida el alcalde, porque entendíamos que era nuestra obligación. Y luego, seguramente, cuando se han hecho, pues hayan sido pues labores reconocibles al Gobierno, porque siempre es del Gobierno la responsabilidad. Pero que no pasa nada que si usted ve a Montoro le diga que quite la regla de gasto, porque así a lo mejor podemos pedir un préstamo y podemos hacer el puente, porque mientras no la quite, desde luego va a ser muy difícil que hagamos más puentes en Puente Genil. Más preguntas. Sí, una última cuestión al hilo, un ruego, en este caso al hilo del debate que ha surgido con el tema de las fianzas de Aqualia. Y simplemente quería que, hombre, como en fin, desde la alcaldía se interesasen por el destino, qué ocurre con las fianzas que fueron pagadas en su día por una serie de los titulares de los contratos. Cuando se actualiza la fianza, que no es una actualización como tal, sino que es pagarla de nuevo, porque la fianza está vinculada al sujeto, digamos, al sujeto pasivo, por decirlo de alguna manera, al que tributa, al que paga en este caso el agua. Entonces, con las fianzas que se depositaron por los anteriores contratos, que se pida la devolución. Es muy difícil que esta devolución se pueda hacer
en este caso, como es lógico, a los titulares que lo hicieron en su día porque han podido fallecer, pero lo que no tiene mucho sentido es que ese dinero se quede depositado sine die, que es una de las cuestiones. Entonces entendemos que como mínimo debería pedirse que esas fianzas que se depositaron en su día al menos vuelvan a la administración local para poder utilizarla en infraestructuras hidráulicas, por ejemplo. Creo que... No, yo creo que usted confunde. La fianza sirve para responder del incumplimiento del contrato del titular del contrato. Sí, pero cuando el titular del contrato ya no está, señor alcalde, cuando ha fallecido y ya no es el titular del contrato y usted ha puesto otra fianza, ¿qué pasa con la...? No, es que le he dicho, eso es muy difícil de hacer, como usted sabrá, pero ¿por qué se tiene que quedar ese dinero ahí? Debería de restituirse al ayuntamiento como mínimo, ¿no? En este caso. El ayuntamiento no puede recibir un dinero que no es suyo, mire usted. En todo caso... ¿Y la Junta sí puede dejarlo en una cuenta sine die? Precisamente en ese sometido al responder del contrato en el que el nuevo titular se subroga. Es que se subroga. Por tanto, si había dado 1.500 pesetas, que son 9 euros, más los 52 euros, tendrá una fianza de 61,75 para responder del incumplimiento de su contrato en el que se pone en el lugar la persona que se subroga por ser heredero o legatario o cónyuge o en caso de separación o divorcio, tal como viene la ley. Ni la Junta de Andalucía se puede quedar con ese dinero, ni el Ayuntamiento de Puente Genil se puede quedar con ese dinero, ni Aqualia se puede quedar con ese dinero. Y repito, es para responder del incumplimiento. Si antes había 9 euros, ahora hay 52 más 9 euros. Sí puede haber, si lo he explicado. Si es que la fianza se calcula en función de una fórmula aritmética. 52,72 es la mínima que se pone. Es la mínima, por eso cobran la mínima. Acuda usted a la normativa, por favor, léase bien el reglamento. Si es que discutir de derecho cuando no sabemos de derecho, pues permítame que le diga, es muy complicado. Usted me puede corregir en materia de ingeniería, pero en derecho, permítame, y le vuelvo a invitar, pida un informe a la Secretaría General, dígalo en la Delegación de Comercio, plantéelo, pero no se invente o interprete usted las cosas, a lo mejor por desconocimiento cree que lleva razón. Es que lo pone muy clarito la normativa. Entonces, si es tan claro, no entiendo dónde está la confusión, salvo que interesadamente se quiera confundir a la gente. Y eso, pues permítame que le diga, pues al final no lleva nada más que a que creemos malestar en personas que no deben de tener más malestar. Así que espero que haberle respondido. Las fianzas pertenecen a una persona que ha firmado una póliza de contrato para responder de ese contrato, del incumplimiento de ese contrato. Y el que se subroga se pone en el lugar de ese titular. Por tanto, suma la cuantía, sí se actualiza. Y como hemos dicho, no la vamos a actualizar, se queda con la fianza para responder de ese contrato del fallecido, de su familiar fallecido, de su esposo, de su madre, de quien tenga que ser. ¿Le ha quedado perfectamente claro eso? Sí, usted quiere decir que entonces el que esté subrogado no tendría que pagarla, salvo, no sé, el IPC que sea un 1 euro y pico o algo así, ¿no? Es lo que usted quiere decir, la actualización. No. ¿Es eso lo que quiere decir o no? No, yo lo que le digo es que se lea primero en la ley. Cuando se la lea... Disculpe, pero yo me he leído la ley, el 62 bis, todos los artículos que ha citado aquí. No me voy a extender más en algo que está... aclárelo, como en la película de Filadelfia, lo va a entender un niño de 6 años. Haga usted el favor de no intentar aquí contar otra cosa distinta de lo que pone la ley. La ley lo pone muy clarito, lo puede entender además la mayoría de las personas, no hace falta ser catedrático de Derecho Administrativo, por tanto, vuelva a leerlo. Si no lo entiende, yo le invito a pedir un informe. Si quiere, lo pagamos del ayuntamiento para que usted como concejal... No, para eso tenemos una secretaria en el ayuntamiento, por si acaso tampoco se fía de lo que diga la señora secretaria, porque a lo mejor no lo sabe ella tampoco, pues vamos a pedir a un catedrático o a alguno, se lo ponemos en bilingüe, por si usted es de colegio de pago y tal, y puede saber mejor de otras maneras, ¿no? Es que yo creo que se están intentando pasar como lo de la regla de Montoro, 2 pueblos, vaya. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, de fianza tampoco. Antes de terminar, y en cumplimiento de
de una moción que aprobamos sobre el Día del Trabajo Decente, en el que el pasado 24 de abril aprobamos que íbamos a hacer un recuerdo a las víctimas de accidentes de trabajo en la localidad, dándole ánimo a la familia, y como recordarán, el 31 de octubre pasado pues fue un día muy triste para Puente Genil y murieron dos paisanos nuestros, José Manuel Delgado Ortiz y Ramón Miguel Cubero Chama. Y pido también, como al principio, en su recuerdo, en su memoria, que tengamos un minuto de silencio antes de levantar la sesión. Muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión.